19 horas con 46 minutos, 7 de la noche con 46 minutos. Estamos en este domingo 11 de abril del año 2021 junto a ustedes en un programa especial por las elecciones presidenciales 2021 aquí en Ecuador. Estamos junto a ustedes, bueno, hemos retransmitido también ahí un café con JJ y en este momento estamos listos para compartir con nuestra invitada unos minutos y comentar un poco sobre lo que ha sido la jornada electoral aquí en el Ecuador y también una visión así rápida de lo que ha sucedido también en Perú, ¿no? Mi querida Soledad, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a La Coyuntura. Junto a nosotros Soledad Estocel, ella es docente, investigadora, socióloga y vamos a conversar junto a ella sobre el proceso electoral que se ha venido desarrollando en el Ecuador y que ya tiene aparentemente un virtual ganador de acuerdo a los datos que se están ingresando en el Consejo Nacional Electoral. Todavía no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero estos datos ya dan una proyección, ¿no? Mi querida Soledad, aparentemente después de 23 años aquí en el país, la derecha retomaría el poder. ¿Cómo ves? ¿Cuál sería el escenario que el Ecuador afrontaría con la presidencia de Guillermo Lasso y cómo este tendría que llevar a cabo, sabiendo pues que también depende mucho de lo que se dé en la Asamblea Nacional, en donde no tiene una mayoría, apenas 12 asambleístas sacó, ¿verdad? Y tendría que hacer alianzas, llegar a acuerdos. ¿Cuál es el panorama, el escenario que se le proyecta al Ecuador en los próximos años? Bueno, buenas noches, Bismarck, buenas noches a todas y todos. Bueno, efectivamente, en caso de que Guillermo Lasso sea el presidente de Ecuador, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos un 82% de actas escrutadas, así que bueno, todavía falta para proclamar los resultados definitivos, pero en caso eventual de que Lasso gane la segunda vuelta electoral, yo creo que vamos a asistir a un escenario de continuidad en términos de programa político-económico que se está llevando a cabo en Ecuador en los últimos 4 años de la mano de Lenin Moreno, ¿no? Mucho se dijo durante la campaña, ¿no? Desde las fuerzas políticas más afines al progresismo, a la revolución ciudadana, mucho se decía, ¿no?, de que Lasso era moreno, y efectivamente yo creo que en ese caso vamos a ver una continuación del modelo de ajuste estructural, muy, digamos, a la vieja usanza, digamos, neoliberal, ¿no? Un programa que está orientado, digamos, a la captura del poder económico, del poder político, a ciertas políticas tendientes a favorecer a los grandes grupos económicos, como ya lo hemos visto en los últimos años en Ecuador, sobre todo a partir de la ley de fomento productivo aprobada en el 2018 y luego la ley de la mal llamada humanitaria que se aprobó en el año 2019, y sobre todo algunas leyes que se aprobaron en el contexto de la pandemia, ¿no? Que dieron, digamos, que estuvieron orientadas a beneficiar a los pequeños, digamos, grandes intereses de los grupos económicos. Entonces, me parece que vamos a asistir a una continuidad, y en caso de que Lasso sea presidente, creo que va a tener que enfrentar algunos desafíos políticos. Por un lado, esto que vos mencionabas, cómo están las fuerzas políticas en la Asamblea. En términos de gobernabilidad, yo creo que va a tener muchas dificultades porque va a tener que hacer pactos y negociaciones con fuerzas que programáticamente, digamos, no responderían al programa de Lasso, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos una primera mayoría representada por la Revolución Ciudadana, luego tenemos también un buen caudal de curules de Pachacutic, Y de la izquierda ¿no? democrática. Pero, ¿cómo? Y de la izquierda democrática también, claro. Y de la izquierda, exactamente, y de la izquierda democrática, ¿no? Que fueron las dos novedades, tanto la votación que obtuvo Pachacuti como Herbas en la primera vuelta fueron las dos grandes novedades de la coyuntura electoral ecuatoriana, ¿no? Entonces ahí va a tener, digamos, dificultades en términos de gobernabilidad, y también yo adicionaría algo, que va a tener, digamos, dificultades en el frente social, en el sentido de que va a tener que enfrentarse a una, creo que constante y voluptuosa movilización social, ¿no? Yo creo que el conflicto social va a aumentar exponencialmente en caso de que Lasso sea presidente, porque va a implementar un modelo que ya conocemos, un modelo neoliberal financiero que ya conocemos, Así va a es. profundizar las medidas que se vienen adoptando en los últimos 3 años en el Ecuador. Soledad, ahora que menciona justamente lo que se podría venir en cuanto a movimientos sociales se refiere, ¿no? La representatividad también está justamente en la población indígena. Tuvieron una votación muy interesante en la primera vuelta electoral, incluso estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta electoral. ¿Cómo ves el papel de los indígenas de Pachacutic, de la Conalle, justamente
dentro de la Asamblea y por supuesto, ¿no?, frente a un incumplimiento o políticas públicas en contra de la población ecuatoriana. Bueno, a ver, lo que hay que aclarar una cosa, ¿no? El movimiento indígena es un movimiento amplio, sumamente heterogéneo, que de hecho eso en los últimos días antes de la segunda vuelta electoral lo hemos visto, ¿no? Distintos pronunciamientos de dirigentes, de líderes indígenas, ¿no? Desde Leonidas Issa, Yacu Pérez, Vargas, el presidente de la CONAIE, ¿no? Mostrando su apoyo tanto a la candidatura de Andrés Arauz como al voto nulo ideológico, como Así es. le llamó Yacu Pérez e incluso el propio Issa, ¿no? Entonces, y vemos ahora, analizando, ¿no?, muy preliminarmente los resultados, vemos que en Azuay, por ejemplo, en la provincia donde en la primera vuelta Yacu Pérez obtuvo un gran caudal de votos, ahora el voto nulo fue bastante elevado. Fue amplio, ¿no? claro. Entonces, yo creo que los posicionamientos de estos dirigentes indígenas en los días previos a la segunda vuelta electoral, creo que sí tuvieron, digamos, un efecto bastante importante. Entonces eso hay que considerarlo, y en base a lo que vos preguntás, ¿no?, de cómo va a ser la asamblea, ahí como recién sostenía, ¿no?, Pachacuti, que es un movimiento bastante heterogéneo, ahí yo creo que incluso varios, digamos, representantes del lacismo ya vienen insinuando en estos días, ¿no?, cómo el Lazo va a tener, digamos, que acercarse a Pachacutic, y ya Pachacutic también empezó a dar muestras de que una parte de Pachacutic va a aliarse, digamos, con Lazo, y otra estaría más con el proyecto, digamos, progresista que representa Andrés Arauz. Y por supuesto el correísmo desde la asamblea como tal, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí va a haber una situación como que muy complicada, ¿no?, para el próximo gobierno. Cualquiera de los dos que llegase, que la va a tener complicada porque ninguno logra una mayoría absoluta, y si nos ponemos a analizar el plan de gobierno que presentaron ambos, depende mucho de lo que se logre en la asamblea a través de los proyectos de ley que vayan a impulsar, ¿no? Exactamente, pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, que la derecha siempre tiene a mano, ¿no?, ciertos instrumentos cuando, digamos, su cancha no está inclinada, ¿no?, a su favor. Y yo creo que en una eventual presidencia de Lazo, ¿no?, y en caso de no poder llegar a acuerdos y pactos parlamentarios, va a ser un gobierno que va a gobernar a punta de decreto, ¿no? Teniendo el recuerdo fresco del decreto 883 de Lenín Moreno, ¿no?, que pretendía retirar los subsidios a los combustibles y que generó el masivo rechazo popular que conocimos en octubre del 2019, ¿no? Entonces, por eso yo decía que creo que otro de las grandes dificultades que va a tener Lazo va a ser, digamos, gestionar la calle, gestionar la movilización social, el conflicto social proveniente de distintos sectores sociales populares, desde el movimiento indígena hasta sectores estudiantiles, trabajadores, ¿no? Porque yo creo que las políticas de despojo que se vienen implementando en Ecuador de la mano de Moreno, yo creo que se van a profundizar fuertemente con Guillermo Lazo, se va a profundizar el acuerdo con el FMI, y ya todos sabemos, ¿no?, lo que significa tener que responder a los acuerdos del FMI. Por supuesto que sí, eso es obvio, ¿no? Acercamiento al Fondo Monetario Internacional, de ley que lo va a tener. Ese ha sido pues prácticamente la estructura fundamental de los gobiernos de derecha, al menos los que ha tenido el Ecuador y por supuesto algunos países de Latinoamérica, ¿no? Su acercamiento a las políticas del Fondo Monetario Internacional lo tuvimos con Lenín Moreno. Hemos prácticamente vivido 4 años bajo ese esquema, y creo que se podría repetir con Guillermo Lazo. Entonces, un panorama complicado, ¿no? Y bueno, pues también el panorama complicado hay que sumarle justamente la estructura o la situación que estamos viviendo de pandemia. Para reactivar la economía, creo que primero el plan de vacunación tiene que ejecutarse, mejorar lo que no se ha hecho en este gobierno en cuanto a la vacunación se refiere. Ahí vendría la dinamización económica. ¿Cuál crees tú, desde tu óptica, Soledad, aparte del plan de vacunación, la reactivación económica, cuál sería el enfoque en donde el nuevo gobierno en el Ecuador debería dar para que pueda reestructurar un nuevo país? Porque el nuevo gobierno va a recibir un país prácticamente en la ruina, ¿verdad? Con una desinstitucionalización también menos del 2%.
me hace acordar a los años 90 cuando teníamos prácticamente la ingobernabilidad en todo el sentido de la palabra, las funciones del Estado no eran bien vistas ante la opinión pública y eso se está repitiendo, ¿no? Así que un escenario complejo para el nuevo gobierno. Pero, muy aparte del plan de vacunación, como mencionaba, y la reactivación económica, ¿cuál debería ser el enfoque del nuevo gobierno para poder tener las aguas calmadas en el país? Bueno, a ver, yo creo que sea el gobierno que sea, digamos, me parece que deberían revalorizar, digamos, el rol del Estado para sobre todo llevar adelante una política activa en términos, en ciertos ámbitos que fueron, digamos, los más perjudicados durante la pandemia, ¿no? Como es el campo de la salud y el campo de la educación. Tenemos un altísimo número de chicos, chicas que han desertado de la educación, de la escuela. Eso, digamos, hay que atacar inmediatamente, digamos, ese problema. Después tenemos el problema de la salud, ¿no? Donde se ha reducido el salario de los trabajadores de la salud, donde yo quizás ahí difiero un poco porque me parece que todavía no tenemos un plan de vacunación. Llegaron muy pocas dosis y las pocas dosis que llegaron ya sabemos que fueron, digamos, dirigidas para ciertos sectores privilegiados, ciertas personalidades, digamos, que ostentan ciertos privilegios. El propio Guillermo Lasso, incluso en el debate presidencial, ha insinuado que un plan de vacunación debería estar en manos privadas. Yo creo que eso es un completo error, ¿no? Ahí se necesita un Estado fuerte que pueda, ¿no?, llevar adelante una agenda pública para direccionar eficientemente, digamos, y a los sectores, digamos, más perjudicados, no tanto la vacunación, ¿sí?, las dosis, como un plan más integral, ¿no?, para atacar, digamos, los inconvenientes que ha generado esta pandemia. Entonces, me parece que en caso eventual de que Lasso sea presidente y quiera privatizar incluso la cuestión del plan de vacunación, la salud, ¿no? Yo creo que va a ser una continuación con el proyecto de Lenín Moreno, que ya comenzó, digamos, a privatizar distintas empresas públicas, y yo creo que Lasso va a terminar de profundizar esa vía. Y lo que respecta a la salud, yo creo que va a terminar no privatizando, no lo que es la distribución de dosis, la aplicación de las vacunas, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa cuando determinados ámbitos se privatizan, ¿no? Como es el tema tan sensible de la salud, que eso termina siendo un gran lucro, un gran negocio para las grandes laboratorios, grandes farmacéuticas que tienen intereses económicos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí cómo debería ser un plan de vacunación, bueno, debería ser un plan de vacunación en manos del Estado, que esté controlado y vigilado por la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía pueda participar a través, hay muchos mecanismos en los que pueda participar, ¿no? Observatorios ciudadanos, veedurías ciudadanas, para que pueda la ciudadanía misma tener un control sobre cómo se está ejecutando el plan de vacunación y evitar, digamos, los tremendos, digamos, errores bochornosos que ha habido con las vacunas. Así es, vacunas Gold y vacunas VIP, ¿no? El proceso de elecciones presidenciales en el Ecuador se convirtió en este proceso, ¿no? Se convirtió en el más importante de los últimos 20 años por todo el contexto que se ha vivido, ¿no? Y sobre todo el posible retorno del progresismo, no solamente aquí al país, sino también en la región. Y justamente el día de hoy hubo una coincidencia: segunda vuelta electoral para el Ecuador, primera vuelta para el Perú. Trasladémonos un poco al escenario peruano, porque también son muy importantes, teniendo en consideración que Perú tuvo 4 presidentes en este último periodo, 4 presidentes. Entonces la hermana República del Sur estaba viendo un escenario también muy complejo, 18 candidatos, se hablaba de empate técnicos entre los 4 o 5 primeros. ¿Cómo ves el panorama de Perú y por supuesto de la región con las con los resultados que se dan hoy en Ecuador y que se están dando también en Perú? Bueno, yo ahora no estuve siguiendo muy de cerca los resultados en Perú porque estoy con la coyuntura ecuatoriana, pero lo que se puede observar en Perú es que hay una enorme fragmentación del campo político, ¿no? Como bien vos mencionás, las primeras 4 tendencias nos muestran, digamos, una fragmentación enorme, que esto no se está viendo en Ecuador, ¿no? Una fragmentación donde no podemos hablar para nada de una polarización, como ha venido siendo la tendencia en América Latina en los últimos años, una polarización entre los populismos versus los antipopulismos, o los progresismos versus los neoliberalismos, ¿no? En el caso de Perú, bueno, hay que esperar todavía los resultados, pero pareciera, digamos, que ninguna fuerza, ni la progresista ni la más afín al neoliberalismo, está obteniendo, digamos,
por ahora la victoria y está sumamente fragmentado, ¿no? Y lo que ha acontecido en Perú, además en los últimos años, ha sido una pugna de poderes muy fuerte, ¿no? Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Esta inestabilidad política que ha habido del recambio presidencial muy seguido, ¿no? Se debe a esta pugna de poderes entre el poder ejecutivo y el legislativo, que en el caso de Ecuador no hemos tenido ese tipo de pugnas, sino que hemos asistido a otro tipo de conflictos, ¿no? Pero me parece que las elecciones en Ecuador, en los países andinos, tanto en Ecuador como en Perú, de hoy son determinantes para lo que va, digamos, para lo que va a ser el reacomodo de fuerzas políticas a nivel regional, ¿no? Con un polo más progresista, de la mano de Alberto Fernández en Argentina, AMLO en México, ahora el reciente presidente Luis Arce en Bolivia, ¿no? Que logró superar, digamos, esa coyuntura muy terrible después del golpe de Estado, versus, ¿no? Un bloque, digamos, neoliberal, ¿no? Muy afín a los grandes grupos empresariales y a las élites, incluso, digamos, conservador, un bloque conservador, e incluso hasta con ciertas, digamos, disposiciones antidemocráticas, ¿no? Empezando por el caso de Bolsonaro en Brasil. Así es, y sobre todo hay que tenerle muy en cuenta a Brasil el próximo año con la posible candidatura de Lula da Silva, entonces se puede reconfigurar el panorama regional aquí pues en este continente americano, ¿no? Mi querida Soledad, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y por haber tenido la oportunidad de conversar un poco sobre la coyuntura política electoral aquí en nuestro país. Esperemos en una próxima oportunidad también tener un poco más de tiempo para conversar contigo y seguir analizando esto que nos agrada, como son las coyunturas políticas no solamente de Ecuador, sino de Latinoamérica. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahí seguimos discutiendo de política que tanto nos apasiona. Por supuesto que Hasta sí. luego. Muchísimas gracias a Soledad Gestosel, socióloga, docente, investigadora, quien nos ha acompañado en esta noche La Coyuntura. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato para seguir viendo cómo avanzan los resultados aquí en nuestro país. Ya volvemos.